Bien, estimados amigos y amigas, muy buenos días a todos ustedes. Estamos muy contentos esta mañana porque hoy, 21 de mayo, nada más y nada menos, es Día del Politécnico, fíjense ustedes. De modo que, como dicen, estamos de manteles largos en casa. Y es un orgullo ser politécnico y pertenecer a esta gran institución. De modo que en nombre del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto, nos da mucho gusto saludarles desde la capital sinaloense. Esta mañana nos hemos reunido a la distancia para escuchar la conferencia denominada Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, Desafíos y Papel de las Juventudes en México, que será impartida por la maestra Rocío Casariego Vázquez, directora de Desarrollo Intercultural Bilingüe de la Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal. Saludamos desde Culiacán, Sinaloa, la red de centros de vinculación del Politécnico en el país. Saludamos también a las comunidades educativas que nos acompañan y a quienes se han conectado a través de esta plataforma Zoom y de Facebook Live para seguir la transmisión en vivo de esta interesante charla. Gracias en verdad a todos ustedes por acompañarnos. Decirles que este evento es posible gracias a la colaboración, vinculación del centro, de nuestro centro Unidad Culiacán, con instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán y el Gobierno Municipal de Culiacán a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. En verdad, agradecemos también que esta mañana nos acompañen a la distancia, la presencia a distancia, digamos, del maestro Rodolfo Alejandro Mejía, Romo Mejía Gutiérrez, director de Vinculación y Desarrollo Regional del IPN. Bienvenido, aunque sea a la distancia, maestro Alejandro Romo, usted que también es sinaloense. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, con mucho gusto. También celebramos, ya hemos platicado con ella, la presencia de la maestra Rocío Casariego Vázquez, nuestra expositora de esta mañana, nuestra invitada especial para este evento. Agradecemos la presencia también de la maestra Carele Félix, de la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que por cierto, en este momento deben estar seleccionando ya a su nuevo rector. Hoy hay Consejo Académico Universitario. Felicidades a la UAS. Gracias a la maestra Minerva Solano Moreno también por estar aquí, y ella es directora general del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Celebramos además la presencia de un distinguido egresado politécnico, el maestro Filiberto López Alanís, presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán y director general del Archivo Histórico del Estado de Sinaloa. Gracias, por supuesto, a la presencia de los directores de la red de centros del Politécnico en el país. Ya somos 14, 15 unidades. Por supuesto, agradecemos la participación de los compañeros de nuestro centro aquí en Culiacán, de los centros hermanos del IPN en Sinaloa, y también, por supuesto, agradecemos que esté aquí el maestro Raúl Díaz Cárdenas, anfitrión, director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán. En verdad, a todos ustedes, gracias nuevamente por acompañarnos. Antes de continuar, quiero reiterar que esta charla se transmite a través de la plataforma Zoom, en la que estamos ahora mismo, y a través de los canales de Facebook Live, IPN Culiacán y Cultura Culiacán. Estamos en dos canales de Facebook. Pedirles de nuevo que registren su asistencia en el formato en línea que les hemos puesto aquí mismo en el chat de Zoom. Les rogamos mantener sus micrófonos apagados durante la transmisión, durante la conferencia, y al final podemos intercambiar comentarios, preguntas con nuestra invitada. Les agradezco mucho la atención ahora mismo. Si me permiten, le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Raúl Díaz Cárdenas, director de nuestro centro, para que les salude y presente a nuestra invitada. Adelante, director. Gracias. Buenos días de nuevo a todos, compañeros, compañeras de la red de centros, a nuestra audiencia. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Pues es un gusto enorme saludarlos. Como dijo Carlos Morales, hoy es el día del Politécnico y estamos haciendo esta charla de poderlo celebrarlos con ustedes dentro de este marco de los 85 años que cumple el Politécnico de su fundación también. Aquí hay una serie de eventos que se compaginan para hacer una gran celebración.
Ya hemos hecho algunas cosas, como saben, promovimos una conferencia sobre el fundador del IPN, Juan de Dios Batis, a cargo del maestro López Alanís, aquí presente, también en el marco del 85 aniversario de la creación del IPN. Por este mismo motivo, lo seguiremos haciendo el resto del año, una serie de conferencias celebrando este 85 aniversario. Agradezco que nuestro director de área, el maestro Alejandro Romo Mejía Gutiérrez, nos acompañe, así como mis compañeros directores de centros en el país. No puedo dejar de saludar a mis amigos y amigas, representantes de las instituciones con quienes coordinamos esta actividad, como lo hemos hecho tantas veces. Saludo a la maestra Minerva Solano, cómplice y amiga en estos quehaceres que hemos estado haciendo culturales y sociales. A Kareli Félix, gracias por estar presente. Maestro Anis, como ya lo dije. Entrando en materia, quiero decirles que hemos querido hacer esta charla porque también hoy, 21 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo, como lo ha postulado la ONU a través de la UNESCO. La diversidad cultural, la inclusión social y el ejercicio de los derechos culturales y humanos son en verdad asuntos fundamentales que desde una institución educativa como el Politécnico estamos impulsando, dado que la inclusión cultural, dado que la cultura en general humaniza el desarrollo y contribuye a la formación integral de las y los estudiantes y docentes. De ahí la presencia de nuestra invitada, a quien me voy a permitir presentar. La maestra Rocío Casariego Vázquez es pionera del modelo de educación indígena comunitaria en México y América Latina. Ha impuesto el desarrollo de las lenguas indígenas en el país desde el ámbito académico y gubernamental. Durante más de 30 años ha recorrido las entrañas de la realidad indígena en el territorio nacional. Su modelo de educación indígena se centra en fomentar las habilidades de investigación desde el preescolar a partir de temas que emanan de la propia comunidad, haciendo un uso intensivo de la lengua materna y el bilingüismo. Perdón. Se ha desempeñado en puestos de dirección en las principales instancias de educación indígena del país a nivel federal y local. Fue subdirectora de la educación indígena en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Fue también directora de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación del Distrito Federal, SEDU. Ha desarrollado trabajos internacionalistas en el medio rural e indígena de América Latina e instancias de la sociedad civil. Es docente e investigadora en la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. Ha colaborado también en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Se graduó como maestra de grupo de primaria en la Ciudad de México. Es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene la especialización pedagógica en alteraciones del aprendizaje escolar por el Centro de Neurología y Psicología Aplicada en Argentina. Concluyó los estudios de maestría en pedagogía por la UNAM y Educación en campo de la informática y educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Su obra escrita sobre educación comunitaria, educación indígena, alfabetización en contextos de diversidad y currículo bilingüe se encuentra publicada en revistas especializadas y libros. Actualmente colabora en la Secretaría de Cultura Federal como directora de Desarrollo Intercultural Bilingüe de la Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Sin más, los dejo con la maestra Rocío Casariego, a quien le agradezco que nos acompañe. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias a todos los presentes. Para nosotros en Culturas Populares es un gusto El micrófono se cerró, maestra. Una disculpa. Para nosotros es muy importante que muchos de los responsables de la educación
superior en el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones más importantes de educación superior en México, estén presentes y nos escuchen. Para nosotros realmente es un honor estar frente a ustedes y a todos los estudiantes, académicos y personal del Politécnico. Felicitarlos por su día y felicitarlos también por asumir la responsabilidad en la promoción de la diversidad cultural, en la promoción de información para sensibilización de la comunidad docente en nuestras instituciones de educación superior. El tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver, como bien lo dijeron, la diversidad cultural, el diálogo y el desarrollo. Estos tres conceptos son conceptos muy complejos en un país pluricultural, plurilingüe, porque a pesar de ser una de las naciones, uno de los países con un patrimonio cultural más amplio, con una diversidad más grande, somos de los países con la mayor diversidad cultural del mundo. También somos un país con la mayor diversidad biológica y natural del mundo, por eso México es un país mega diverso. Y para los politécnicos, reconocerse en un país con estas características es muy importante, pues la tecnología o la palabra tecnología siempre ha sido asimilada a aspectos distintos de la cultura. O sea, se entiende la tecnología en su dimensión lejana de los pueblos, de las comunidades, del factor humano, a veces. Y es momento y es oportuno de que el día de hoy, en atención al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, reflexionemos en la importancia de la diversidad cultural y cómo la educación superior, especialmente la que se imparte en instituciones como el Politécnico, cuyo nombre incluye la partícula poli, la partícula pluri, multi, tiene que ver con esa diversidad cultural. Nosotros hablamos de interculturalidad y no de multiculturalidad, porque el término inter implica un diálogo, implica un verse comunes, un verse a los otros. Sin embargo, esta concepción tiene sus especificidades y nos gustaría que el día de hoy tratemos de profundizar en este tema, porque las diversas culturas en México constituyen todavía, a pesar de que en la conciencia de muchos mexicanos existe la idea de que son culturas atrasadas, culturas a las que hay que superar, culturas a las que hay que ayudar, pues trataremos de demostrar, trataremos de sensibilizar a todos los miembros de la comunidad politécnica respecto de las potencialidades que estas culturas le ofrecen a nuestro país, pero también del desafío que tenemos enfrente para verlas, para reconocer en estas culturas esa potencialidad, no solo para las humanidades, sino también para las ciencias y las tecnologías. Carlos Morales, si puede pasar la siguiente pantalla, vamos a tratar de apoyarnos en una pequeña presentación que les preparé. La situación de la diversidad en México a veces no es comprendida muy claramente. La diversidad cultural, de acuerdo a nuestra Constitución, se sustenta en la existencia de los pueblos indígenas. Sabemos que en México existen personas, grupos nacionales, grupos identitarios de todo el mundo. Existen comunidades chinas, existen comunidades rusas, existen
muchas comunidades religiosas de muy diversa índole. Sin embargo, el concepto de diversidad constitucionalmente se encuentra determinado a partir de la existencia de pueblos que existían en México antes de la llegada de los españoles. Es decir, el concepto de diversidad cultural y de que México es un país mega diverso, si me quiere regresar, maestro, todavía no, tiene que ver con los pueblos indígenas, con sus lenguas que existían en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. Las imágenes que les traje simplemente son imágenes contemporáneas. También otra idea que se tiene de la diversidad es que son restos de culturas prehispánicas, restos de culturas o de pueblos que se niegan o que se resisten al desarrollo, al avance tecnológico. Estas imágenes que ven ustedes, una de comunidad huichola, de comunidad wixárika, de Jalisco, es contemporánea, y la segunda es una comunidad celtal de los Altos de Chiapas. Son comunidades que mantienen su identidad desde tiempos inmemoriales y que han sabido combinar su cultura, su lengua, con las condiciones de desarrollo de un país que generalmente los ha invisibilizado, los ha excluido, sobre todo de los bienes y servicios básicos y también de las leyes y de la normatividad institucional. Entonces, la situación de la diversidad en México realmente está en riesgo. O sea, la situación que enfrentamos los jóvenes, que son los que estarán a cargo del país en el futuro, es el riesgo de la desaparición de las lenguas indígenas, de las cuales, o sea, 68 lenguas indígenas, 68 agrupaciones lingüísticas que tienen 364 variantes a lo largo y ancho de todo el país, no solo en territorios originalmente indígenas. Sinaloa es una muestra de la diversidad cultural y lingüística que puede existir en un país y en un estado en el que sus grupos indígenas locales, el Mayo y el Yaqui y algunas otras agrupaciones que son originarias de los territorios de Sinaloa, se complementan con casi la mayor parte de personas de otros pueblos procedentes de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, y que contribuyen en la economía de ese estado. Ahora sí, adelante con la siguiente pantalla. Me atreví a traerles esta imagen sobre la diversidad cultural un poquito para confirmar qué significa la diversidad y por qué es tan importante. Si dijimos antes que la diversidad está sustentada en los pueblos indígenas que existían en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, podemos entender que este país, antes de ese momento de la llamado descubrimiento de América, o descubrimiento o conquista de México, pues existían condiciones multiculturales. La existencia de pueblos y de lenguas en aquel entonces y de condiciones de diversidad es conocida por todos. Sin embargo, el proceso colonial que se dio hace 500 años partió de la idea de que estas culturas, estos pueblos, al no ser similares, pues eran pueblos atrasados, y la política colonial implica la homologación, la fagocitación de todas las culturas que son diferentes.
Es una idea que se considera como concepción colonial. Quiere decir que frente a la diversidad y a la angustia y al desafío que representa esa diversidad, porque es un complejo, o sea, la diversidad implica un desafío enorme, la complejidad. Cierra el micrófono de la maestra Rocío. Está silenciada, maestra. Si puede activar su micrófono otra vez. Perdón, voy a tratar de repetir, no me di cuenta que había apagado mi micrófono. Esta imagen entonces muestra una denominada ameba come cerebros, así se llama esta ameba, y fagocita a otras células que no necesariamente son células negativas o células de enfermedades. O sea, ustedes saben que la ameba pues es un protozoario muy poderoso, y esta imagen me permite que se entienda en qué consistió un poco el concepto colonial, que no lo estamos catalogando ni como malo ni como bueno, pero que lo tenemos que reconocer en el momento actual. En el momento actual, a partir del desarrollo de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la UNESCO, no solo a través de la ONU, no solo a través de la UNESCO, sino de otras de sus instancias especializadas, ha reconocido que la diversidad cultural es un patrimonio de la humanidad. Es decir, así como es importante que existan culturas que han desarrollado de manera sumatoria, es decir, a partir de haber aprovechado la diversidad mundial, se han desarrollado y han generado mecanismos de aproximación a otros pueblos y a otras culturas que les permite imponerse y verlos como cosas, digamos, como objetos a los cuales hay que hacer parecer, a los cuales hay que digerir para que podamos reconocerlos como iguales. Esta declaración ha establecido que no, que esa diversidad hay que protegerla. Ahorita no, gracias. Hay que reconocerla como un bien, Gracias. como un aporte que permite a la humanidad en su conjunto contar con reservas que le permitan adaptarse a situaciones a las cuales ni siquiera nos imaginamos que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, pues a todos nos ha puesto a reflexionar que somos una sociedad muy vinculada, pero también nos ha dado cuenta, todos los que trabajamos en comunidades indígenas, que en las comunidades indígenas la capacidad de áreas de curación, y muchos de ellos no han sido o no han recibido la atención que se da en la de la fuerte que se ha vivido en enormes ciudades. Una de las características de la diversidad cultural es entender que no porque una sociedad es pequeña, no porque una sociedad vive aislada o se dedica al campo o tiene otras formas económicas de sobrevivir, es inferior que aquellas sociedades, que aquellos pueblos que preferentemente se desempeñan en ciudades industriales. Entonces,
podemos establecer ese paralelo entre lo que serían las culturas coloniales, es decir, las culturas que pretenden transformar y engullir a otros conceptos, a otras formas de ser, y volverlos, homologarlos a su ser. Adelante con la siguiente pantalla, por favor. Esta es la situación en México. El censo 2020, México es uno de los 8 países del mundo que en la pandemia logró hacer su censo, y no solo hacerlo, sino publicar sus resultados. México fue el primer país, según me comentaban ayer, que publicó sus resultados del 2020. Y es este dato que les estoy dando respecto de cómo está la situación de la población indígena en México, es muy desde el punto de vista de nosotros que le hemos dado seguimiento a esta situación. En el censo del 2010 hubo un descenso muy importante de población indígena. O sea, los datos respecto del censo del 2000 fueron de una disminución muy grande. En cambio, en el censo del 2020 hubo una disminución, ciertamente, pero la disminución de la población indígena fue de décimas, no disminuyó en gran medida, y eso para nosotros es una buena noticia. Existen 7.364.000 y un poco más de personas hablantes de lengua indígena de 3 años y más. Los estados en los que se concentra esa población, que son los estados indígenas por excelencia, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. Y ustedes que están en Sinaloa coincidirán en que la mayor parte de los migrantes agrícolas que llegan a los campamentos, a los plantíos, a las industria agrícola provienen de estos estados. La población indígena en edad escolar, la educación es un dato importante para detectar cuál es el pulso de la vida de las comunidades indígenas, y nos damos cuenta que existen de todas las niños y niñas que asisten a las escuelas primarias, el 10.55, que es una cantidad importante, porque sabemos todos que no muchos niños indígenas, habida cuenta de que las comunidades indígenas son muy aisladas, no llegan los servicios escolares y son muy pobres. Pero el hecho de que el 10.55% de los niños y las niñas inscritos en el sistema educativo nacional sean indígenas, nos habla de que hay un aumento del interés de la población indígena, de los padres y de las madres indígenas, por llevar a sus hijos a la escuela. El modelo de educación comunitaria, que es un modelo muy noble, que son escuelas comunitarias que se forman con 5, 8 niños, y que es un modelo muy extendido en las comunidades indígenas, reporta que existen una gran cantidad de poblaciones menores de 500 habitantes atendidas a través de este modelo. En suma, entre los niños y niñas que asisten a las primarias regulares y los niños que son atendidos en escuelas comunitarias, tendríamos el 20.5% de las primarias de México que son indígenas. Quiere decir que la importancia para el país de la población indígena desde la perspectiva de la educación es muy grande. Es obvio que en el nivel medio superior y en el nivel superior los datos son muy diferentes. Todavía los pueblos y las comunidades indígenas son los que tienen menor índice de acceso tanto a la educación media
como a la educación superior. Y también tenemos el dato, hablando del censo, de que no tenemos datos, que todavía las instituciones no han desarrollado sistemas importantes para detectar, para identificar a la población indígena que cursa estudios en estos niveles. Y eso de no tener información también es un dato de la exclusión o del poco desarrollo que tienen los sistemas informáticos de información para darnos idea de cuántos son los estudiantes indígenas y de esos cuántos hablan las lenguas indígenas, a fin de poder desarrollar programas, proyectos curriculares que recuperen, no solo ayuden, sino recuperen, aprovechen esas lenguas y esas culturas en proyectos tecnológicos de desarrollo social. Si me pasan la siguiente pantalla, por favor. Bueno, pues es importante que seamos autocríticos y que reconozcamos que existen prejuicios importantes contra la diversidad cultural. Hay un factor psicológico, pero también hay un factor cultural. O sea, la diversidad cultural nos da miedo, nos genera angustia escuchar que dos personas están en el metro o están en un transporte público y están hablando una lengua que no conocemos. Si están hablando inglés, todos sabemos que están hablando inglés y sentimos una cosa bonita, porque el inglés es una lengua de prestigio. Hasta queremos tratar de entender qué dice, porque pues todos los estudiantes de educación superior saben algo de inglés. Y oír hablar el inglés, oír hablar el italiano, oír hablar el alemán, nos convoca a saludar a la gente, a preguntarles de dónde vienen, dónde es su país. ¿Por qué? Porque en el imaginario de todos nosotros, la idea del extranjero es una idea de superioridad, es una idea de potencia, es una idea de países muy capaces, muy ricos. En cambio, si escuchamos hablar mazateco o escuchamos hablar náhuatl y además vemos los estereotipos de las personas indígenas, pues entonces pensamos que son culturas atrasadas y que hay culturas atrasadas y culturas avanzadas. Este es un prejuicio, porque seguramente entender qué es la cultura no quiere decir, la cultura no refiere a una persona, la cultura refiere a un pueblo, la cultura refiere a una tradición cultural. La tradición celtal, la tradición wixárika, la tradición rarámuri está constituida por todos los conocimientos, las tecnologías, las capacidades, el conjunto de bienes culturales que pueden ser puestos en marcha para sobrevivir de cierta manera en un medio ambiente, en un territorio específico. Y nosotros sabemos que las culturas indígenas les aportan a todos los miembros de esas culturas capacidades para adaptarse y vivir no solo en su territorio, sino en otros, colaborar en muchos trabajos, no solo agrícolas, no solo tradicionales, industriales, en México y en todo el mundo. O sea, son culturas muy poderosas con una gran capacidad de adaptación y de aportación de bienes, saberes, conocimientos culturales a todo el mundo. También otro prejuicio es que hay culturas superiores y culturas inferiores. Aplíquese también a las lenguas. Hay lenguas de prestigio colonial y hay lenguas indígenas que no tienen todas las palabras, por ejemplo. Ninguna lengua
tiene palabras para todo. Las lenguas tienen palabras para todo lo que requiere ser dicho en un territorio específico. Entonces, nosotros no podremos tener en español las mismas palabras que tienen los esquimales para su medio ambiente. Cada lengua está hecha para cada lugar. Otro prejuicio es que las culturas indígenas son conservadoras e ignorantes. O sea que la gente indígena es resistente al cambio. Otro prejuicio es que las culturas indígenas no pueden incorporar nuevas tecnologías, que sus tecnologías son agrícolas, que sus tecnologías son atrasadas. Y otro más, aunque hay muchísimos prejuicios que tenemos que hacer conscientes para evitarlos, que las culturas y las lenguas indígenas son de la gente pobre. Y también que no nos pertenecen, que no nos sirven, que nosotros no tenemos nada que ganar con aprender una lengua indígena o con escucharla o con reconocerla en ciertos discursos. No nos interesa lo que tiene que ver con las culturas indígenas. Quiere decir que entonces estamos cerrados a la diversidad cultural. La que sigue, por favor. Existen ciertos rasgos que son contradictorios en las culturas indígenas. Las culturas indígenas de nuestro país tienen vasos comunicantes. Se parecen mucho. Por ejemplo, la cultura rarámuri en muchas cosas, aunque son grupos que viven en Chihuahua, que viven en Durango, en el norte de Durango, con cosas que ocurren en las culturas indígenas del sur del país. O sea, las formas de vida y las formas de pensamiento, las tecnologías de los pueblos indígenas los ponen en comunicación, se entienden, aunque sus lenguas no se parezcan en nada. O sea, existen 64 o 68 familias lingüísticas, cada familia tiene muchas lenguas y sin embargo podemos saber que existe una palabra en todas las lenguas diferente, pero que refiere a las mismas cosas y a las mismas tecnologías. Pero esas características de las culturas indígenas las hacen sentir o ser contradictorias respecto a ciertas características de la sociedad nacional. Nosotros, en las instituciones educativas, especialmente en las de educación superior, tenemos que ser sensibles a estos rasgos porque tienen derecho a ellos. Las comunidades y los miembros de las culturas indígenas piensan de otra manera. Y tenemos que ser respetuosos de la diferencia. El derecho a la diferencia de las comunidades indígenas es una cosa que en las instituciones tenemos que respetar. Tenemos que cuidar que sean incorporados en todos los procesos académicos y educativos, respetando su derecho a la diferencia. Voy a dar muestra de estos principales rasgos contradictorios de las culturas indígenas frente a la sociedad nacional, no necesariamente al desarrollo. El desarrollo es una cosa que las comunidades y las culturas indígenas desean, pero de cierto modo, no como nosotros querramos. Adelante. Uno, las comunidades indígenas tienen voluntad de unidad. Voluntad de unidad quiere decir que una manera de sobrevivencia, una manera de vivir de las comunidades indígenas es el colectivo. Es su forma. Aprendieron a ser colectivos, a trabajar en comunidad. Nosotros en las ciudades somos afectos a contratar
a decir, nos juntamos los miembros de una unidad habitacional, tenemos un problema en el techo, se nos cuela el agua, decimos vamos a juntarnos y ponemos dinero para que venga un plomero, un albañil, un grupo y nos arregle, pero nosotros en nuestro departamento no nos vamos a poner a trabajar y hacer las cosas con nuestras manos. Aquí vemos dos ejemplos del año pasado, una comunidad también chiapaneca, están desmontando la escuela y son los padres de familia y la autoridad, todo el pueblo, tenga hijos o no tenga hijos en la escuela, arreglan la escuela. También tengan o no tengan pertenencia al deporte, se juntan y hacen las actividades necesarias para construir o para destruir una casa que se está cayendo entre todos. Ahí ustedes pueden ver a las señoras y a los jóvenes haciendo las actividades que requiere su comunidad. Es decir, no pagan su mantenimiento, no pagan su predial. Ellos son los que abren el canal para que llegue el agua, reparan las cercas, construyen las banquetas, etcétera. Sí se apoyan con el Estado, se apoyan con los apoyos sociales, pero en su mayor parte, si no realizan ellos las actividades de limpieza, de mantenimiento de sus caminos, de cuidado de su agua, pues no podrían sobrevivir. Son cosas que ni siquiera están normadas. Esa voluntad de unidad es muy contradictoria con el sistema no indígena. Ya les puse algunos ejemplos y luego a veces cuando llegamos o llega el Estado a las comunidades y quiere hacer algunos proyectos, no necesariamente debe pensar que los indígenas son atrasados y que no quieren que llegue el desarrollo, sino que necesita mimetizarse y tomar acciones que los tomen en cuenta. Por eso existe en la legislación internacional, en la normatividad que México ha firmado a nivel de los países de las Naciones Unidas, el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. No se puede desarrollar programa y proyecto en territorios indígenas sin una consulta previa, informada y que respete sus mecanismos de acuerdo, porque normalmente el acuerdo no es por mayoría. Normalmente el acuerdo entre todas estas personas debe ser unánime y si se tardan muchas semanas o mucho tiempo en llegar a un acuerdo, lo van a invertir. Invierten el tiempo para que todo mundo esté de acuerdo. Adelante. El segundo rasgo que a veces tampoco gusta en la sociedad nacional es el respeto a la naturaleza. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. En las ciudades un árbol es visto como algo que ensucia. A veces todos amamos la naturaleza, pero a veces decimos, este árbol tira muchas plantas, tira muchas hojas, me ensucia mi jardín, se paran los pajaritos, cae la guayaba, llegan las ratas, yo ya no quiero este árbol. Y lo tiran o piden permiso para tirarlo. La naturaleza a veces en las ciudades constituye una cosa que está a nuestro servicio. Si adorna, está bien, pero no le tenemos mayor consideración en muchas ocasiones. En cambio, en las comunidades indígenas es parte de la vida comunitaria. La cocina está en función, las culturas alimentarias están en función de lo natural, de su naturaleza. Se ritualiza la naturaleza, se le pide permiso a la naturaleza, se le considera un sujeto más, no un objeto. Y nos consideramos, o se consideran los pueblos indígenas, estar prestando, estar pidiendo prestado el suelo, no nada más la vegetación, los montes y el agua, el mismo suelo donde uno pasa es estar pisando la madre tierra y eso para ellos es muy importante.
El respeto a la madre tierra es una condición esencial del pensamiento de las comunidades indígenas y no tiene contraparte en las legislaciones y en la normatividad de nuestros países, de nuestras constituciones, sino hasta hace muy poco tiempo y de manera muy incipiente. A la naturaleza se le considera un objeto y no un sujeto. Nos consideramos dueños de la naturaleza y no derivados de ella. La que sigue, por favor. El último que les quiero mencionar, aunque habría muchísimas, es un sentido diferente de la temporalidad y del cambio. El cambio en las comunidades indígenas, por ser comunidades generalmente pequeñas, o sea, el leviatán del que hablan los sociólogos, que es un monstruo, o sea, que es unas sociedades monstruosas como las que estamos nosotros acostumbrados a conocer, como nosotros los que vivimos en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Son monstruos, son sujetos, digamos, que generan basura, que generan desperdicio, que generan enfermedades desconocidas para los contextos donde las sociedades son pequeñas, son sociedades manejables, son sociedades donde se toman todavía decisiones, donde todos se conocen, donde no hay apellidos por orden alfabético. No se requiere el orden alfabético, se sabe de quién eres nieto, de quién eres bisnieto, y no les dices tu nombre. Me llamo Rocío, dices soy nieta de doña señora y nieta de don fulano, y nos reconocen por las buenas acciones, las grandes acciones o malas acciones de nuestros abuelos. Quiere decir que son comunidades con espíritu de campanario, donde todos somos hermanos o son hermanos. Por eso cuando uno pasa por el camino nos dicen hermano, porque de alguna manera tenemos sangre común. Ese es espíritu de campanario. Otra cosa interesante de las comunidades indígenas es un dicho que todos sabemos: cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. El hecho de que las cosas no tengan una regularidad genera estrés en las comunidades indígenas. Se siguen los rituales o los ciclos agrícolas, que el sol salga, que no haya eclipses, que los granizos no caigan en una época que no deben caer, o que los vientos cuando vienen sepamos más o menos controlarlos. Entonces, en las comunidades indígenas, los cambios de los rituales, de las rutinas, generan estrés, se enfrentan, pero siempre se trata de controlar el ámbito familiar, el ámbito local y el ámbito comunitario, de tal manera que no ponga en riesgo la susceptibilidad comunitaria. Y por último, un sentimiento de felicidad, de bienestar en contexto comunitario. Ustedes saben que las familias y los pueblos indígenas, el día del santo patrono, el día de la fiesta, no importa que nos corran de nuestro trabajo, que nos regañe el supervisor, se van a su pueblo, cumplen con sus cargos, llegan a su fiesta. Ese es un sentimiento importante de bienestar, de felicidad. Es un sentimiento emotivo que le da identidad a la gente que pertenece a los pueblos indígenas. Algunos me han dicho a mí, no sé qué haría, yo creo me moriría si no fuera la fiesta de mi pueblo. Y nosotros en los contextos urbanos, industriales, decimos, pero ¿por qué se gastan tanto dinero si son tan pobres en una fiesta? ¿Por qué se ponen tan contentos de que va a haber esa fiesta? Yo ya no regresaría a ese pueblo si está muy lejos y cuesta mucho trabajo llegar y es muy pesado. Cuando llega uno ahí no hay comodidades. Entonces,
el sentimiento de bienestar que sienten los miembros de las comunidades indígenas al estar en su lugar, al recorrer sus caminos, al hacer sus fiestas, a ritualizar toda su experiencia espiritual, forman parte de una temporalidad distinta y de un ritmo de cambio distinto que tenemos que considerar si pretendemos plantearnos el desarrollo, pero no desde el punto de vista de la perspectiva de las sociedades industriales, de las sociedades homogéneas, sino de comunidades que tienen sus rutinas, sus formas de vida y sus tiempos diferentes a los nuestros. Adelante. La que sigue, por favor. Las juventudes, tanto en las comunidades indígenas como en las sociedades urbanas, industriales, ahí ven un ejemplo de jóvenes la semana pasada en París, que están haciendo un picnic habida cuenta de la pandemia, y una comunidad de jóvenes indígenas, totonacas seguramente, que están desarrollando una empresa de artesanas. Los jóvenes se parecen tanto los jóvenes de las ciudades como los de las ciudades y de las sociedades nacionales, de los estados nacionales, como de las juventudes indígenas. Y en el momento actual existen un montón de aspectos culturales que los ponen en la misma sintonía a la juventud indígena, que reconoce y que siente afecto por sus padres, por sus abuelos, por sus autoridades, con las juventudes no indígenas que han llegado a las universidades y se han dado cuenta que las sociedades nacionales se han olvidado de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías, de los derechos de las personas con discapacidad y un montón de entidades sociales, de sectores públicos que han sido olvidados en beneficio de una idea de desarrollo que pasa por encima de la diferencia, de la diversidad. De esta manera, los pueblos indígenas han sido reivindicados dentro de las luchas de los jóvenes en muchas entidades de países muy desarrollados, de países originalmente coloniales, de tal manera que en estos momentos de la historia mundial existe una potencialidad para que se unan, se junten los esfuerzos de las juventudes indígenas por hacer presencia y visibilizar sus lenguas, visibilizar sus culturas, junto con las juventudes de otros pueblos que se solidarizan con la idea del respeto a la diversidad, del diálogo, de establecer diálogos y de generar innovaciones en todos los proyectos sociales a efecto de incluir y de darles la voz y la agencia a estos pueblos y a estas juventudes para que ellos mismos decidan nuevos contenidos, nuevos proyectos para el beneficio y el desarrollo de estas comunidades. Adelante. ¿Cuáles serían esas grandes expectativas, objetivos que deberíamos prever en los enfoques de política pública y de política educativa, sobre todo la que se dirige a los jóvenes? Pues proyectos que tiendan a erradicar la pobreza sin fagocitar a los pueblos, sin imponerles esquemas económicos que no respeten sus propios patrones económicos y sus propios bienes culturales y sus historias. La educación que sea inclusiva, incluyente y de calidad. Incluyente quiere decir que un ingeniero en computación, que un
que un licenciado en ciencias de la educación pueda diseñar una plataforma o un programa que incluya las lenguas indígenas, que hagan tesaurus y que se pueda leer, usar la tecnología a través también de lenguas indígenas. La equidad de género, los derechos humanos y los derechos indígenas en especial, porque son derechos colectivos. Los derechos indígenas no son solo derechos de la persona indígena, sino son derechos del pueblo indígena, de la comunidad. Reconocer la diversidad económica, reconocer la empresa económica de la comunidad indígena no como un modelo económico subdesarrollado, sino un modelo económico que tiene especificidades, que tiene potencialidad de ser visto desde la óptica de los pueblos y ver los bienes y servicios públicos también como bienes que deben respetar el medio ambiente natural, deben ver la naturaleza, el agua, como sujetos de respeto. Por lo tanto, la dimensión ambiental. Este tipo de aspectos tiene que ver con una visión del desarrollo sostenible e incluyente. Alguna persona indígena me decía cuando vino por primera vez a la Ciudad de México, ¿qué fue lo que te gustó más? Yo pensé que iba a decir la catedral, la basílica. No, me dijo, me llamó mucho la atención que ustedes usan el agua limpia para limpiar la suciedad de sus casas. Se le jala al baño y baja agua limpia para quitar lo sucio. Y eso le daba mucho dolor porque en las comunidades indígenas el agua es muy difícil de conseguir. Y veía que aquí cada vez que vamos al baño usamos 2 litros de agua limpia para desaguar nuestros servicios sanitarios. Adelante. Se requiere un amplio proceso de restitución cultural y reconocimiento de la complejidad en estas comunidades. No verlas solo porque tienen fiestas que para nosotros puedan ser raras, que puedan ser primitivas, desconocer que tienen un sentido para cada sociedad, para cada pueblo, y que eso no los hace menos ni los hace más atrasados, sino al contrario, tendríamos que plantearnos que esa complejidad entre jóvenes que asisten a politécnicos, que asisten a universidades, que son profesionistas y sin embargo tienen y conservan sus tradiciones rituales, sus tradiciones culturales como parte sustantiva de su creencia, de su religión, de su modo de pensar. Esto es importante porque ellos generalmente no nos van a decir que creen en la madre tierra, que ritualizan la madre tierra, que ritualizan un montón de cosas, como nosotros no tenemos por qué decir de qué religión somos. Sin embargo, en los pueblos y las comunidades indígenas, el ritual, el mito, la religión está muy asociada con las formas sociales y por eso es muy importante restituirles su prestigio y su respeto. Adelante. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales plantearía como último, es la última parte de esta pequeña plática, uno, que la cultura no es una mercancía. La cultura no se hace para intercambiarse, para tener un bonito evento, para que en un centro turístico muy importante se vea nuestra cultura, decimos nuestra cultura como si todas las culturas indígenas fueran nuestras y no son, ni siquiera las conocemos, nos hemos enfrentado muy poco a conocerlas y sin embargo decimos nuestros pueblos, nuestras culturas y no son.
La cultura no es una mercancía, la cultura le pertenece a los pueblos y nosotros tenemos que respetar y tenemos que considerar que no son efectos de demostración ni son cosas que podamos utilizar como artilugios para llamar la atención sobre nuestro territorio y para ganar dinero. Las expresiones culturales tienen muy diversa índole. La cultura no nada más son bailes, no nada más música, no nada más son las artes. La cultura lo es todo, la tradición, las formas de pensar, las formas de relacionarse, la afectividad, lo que me hace sentir contento, lo que me hace sentir triste, por lo que lloro, por lo que sonrío. Y en especial las lenguas indígenas son un elemento, una parte del patrimonio que vehiculiza todas las expresiones culturales. Por eso es muy importante que en todas las instituciones de educación superior se dé cabida a las lenguas indígenas con sus contenidos culturales para que todos los estudiantes puedan entrar en un verdadero diálogo, porque el diálogo está muy sesgado si nosotros queremos hablar con los pueblos y con los sujetos indígenas que estudian con nosotros, pero lo tenemos que hacer en español. No quiere decir que vamos a aprender las lenguas indígenas, pero sí tendría que haber una presencia mayor de las lenguas indígenas a efecto de sensibilizar a toda la población del país respecto de cómo se escuchan, qué contenidos importantes tienen, qué preceptos éticos y qué preceptos sociales pueden ser citados, como el huejencajen. El huejencajen es un concepto mije del ayuk oaxaqueño que quiere decir la buena educación. Es un concepto como decir alma, como decir filosofía, pero es un concepto importante de los pueblos que todos deben tener una pedagogía especial y en qué consisten esas pedagogías indígenas. Y por último, tenemos que la promoción de la diversidad cultural debe de ser, entonces, promover la economía en muchas formas de organización, las tecnologías, porque a veces no se considera, por ejemplo, que un metate, que el metate, que el molino, que la coa, sean tecnologías, son tecnologías, no son tecnologías prehistóricas, son tecnologías contemporáneas que tienen un uso y que pueden ser reconocidas como tales, no solamente las tecnologías informáticas ni las tecnologías industriales. Hay contextos en el mundo en los que no puede entrar un tractor. De hecho, en la mayor parte de las comunidades indígenas no hay sistemas de señal, no hay señalización. Y sin embargo, existen tecnologías que funcionan y que conocen en los pueblos y que podrían tener unos avatares y que podrían aportar a todos los que estudian ciencias y tecnologías para desarrollar con esos principios de aquellas tecnologías antiguas, así como la composta sirve de basura orgánica para alimentar los suelos. También las culturas indígenas tienen un montón de cosas que aparentemente nosotros creemos que han muerto, que son de la prehistoria, que servirían para abonar, para fertilizar nuestras tecnologías, nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas tecnológicos. Y ese es un poco el sentido de esta pequeña plática que les he dado. Y con ello termino para ver si existe alguna pregunta, algún comentario que podamos hacer. Esta es una despedida en Celtal de los Altos de Chiapas. Es el final de mi palabra. Tlajibalcop, Wocolanish, Jawalik. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra Rocío Casariego. Ha sido muy interesante su exposición, en verdad, además muy ilustrativa. Ciertamente nuestro país es un país multicultural. Afortunadamente hay una gran diversidad cultural en nuestro país. Y bueno, después de esto daríamos pie a una ronda de preguntas, comentarios de la audiencia que sigue esta charla aquí mismo a través de Zoom o a través de nuestros enlaces de Facebook Live. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, le rogamos nada más sea breve, sea muy concreto en sus comentarios, si son tan amables. Voy a leer mientras aquí el chat. Hay muchísimas felicitaciones de quienes siguen esta transmisión. Estamos contentos de que así sea. Un gran reconocimiento a la expositora. También en Facebook tenemos muchísimos comentarios. Muchas gracias a todas y a todos los que participan a la distancia. Ingeniero Ramón Gil, desde Tijuana, adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Una gran felicitación por el tema. De veras, un gran conocimiento del tema. Yo no voy a hacer ninguna pregunta porque desconozco, sino únicamente quiero platicar algo sobre la parte educativa en las zonas indígenas. Y lo comento porque hace poco tiempo estuve colaborando en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, y la participación de las comunidades indígenas es baja en la educación. Sin embargo, se da y se atiende. Y le comento muy baja porque aproximadamente está entre el 1 o el 1.8% de lo que viene siendo la población, hablando de preescolar, primaria, y a pesar de que el sistema educativo, estoy hablando de Sinaloa, no le estoy hablando ahora de Baja California, porque el sistema educativo lo atiende, pero lo atiende también a través del CONAFE, son atendidas las zonas indígenas. A mí me tocó conocer una zona indígena en lo que es la sierra del municipio de Sinaloa, del estado de Sinaloa, pegado al estado de Chihuahua, y la gente realmente no asiste mucho a la escuela, y los maestros, evidentemente bilingües, están para atenderlos. Todos los maestros que participan, también como un dato, todos los maestros que participan en la educación indígena tienen incentivos además de su sueldo para atender estas zonas indígenas. Y creo que, por lo menos, le vuelvo a repetir, el gobierno de Sinaloa sí le da una buena atención a lo que es la educación. Muchísimas gracias y discúlpela. Gracias, ingeniero Gil. ¿Algún otro comentario o pregunta de la audiencia? Adelante, maestro Sergio Maldonado. Pues mi agradecimiento a la maestra Rocío, mi agradecimiento a la organización. Es un tema muy lindo, muy importante. El Instituto Politécnico Nacional tiene una vocación a la integración social, y participamos de diversas formas. Y es bien importante esta exposición para todos nosotros, particularmente cuando nos movemos en esas esferas. Déjenme le comento, por las tareas propias de los encargos que hemos tenido, participé como responsable de control y trámite de servicio social y representante en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud en el Distrito Federal. Y era cotidiano, previo a cada promoción de plazas de servicio social, ir a las diferentes escuelas, tenemos 3 escuelas de medicina, a platicar con los muchachos sobre antropología social sustantivamente. Mi tarea era hablarles de la normatividad, pero lo cierto es que es bien importante reconocer la cultura y ahora sí, como decía mi abuelita, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Reconocer
y embeberse de la cultura. Recuerdo a una chica que se regresó de su servicio social, es que son unos cochinos, no se bañan, están enfermos del estómago por cochinos. Y les decía, no has caminado en sus guaraches, ¿eh? Te falta caminar en sus guaraches, te falta reconocerlos, te falta entender su cultura. Y más allá de la lengua misma, es importante el reconocimiento, el respeto y la acogida de esa cultura. Me encantó, maestra, me encantó. Y si agarro el micrófono, no voy a ser tan breve. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Maldonado. Maestra Karele Félix, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por favor, su comentario, por favor. Muchas gracias, maestro Carlos. Hacer un comentario puntual, doctora, antes quiero felicitarle. Es una gran exposición y también no cabe duda que siempre aprendemos cosas nuevas. Me voy a enfocar en algo que comenta del desarrollo sostenible incluyente sobre la educación inclusiva y esta educación de calidad que deberíamos de tener todos los ciudadanos, independientemente de nuestra complejidad. Y me refiero, voy a dar el ejemplo aquí en Sinaloa. Nosotros tenemos esta particularidad de tener maestros de artes junto con otros 3 estados de la República, aquí en nuestro estado. Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada en el 2017, muestra que la mayoría de maestros de artes, que de acuerdo al programa educativo o plan de estudios establecido de aprendizajes clave por una educación integral en esta parte de su discurso, comenta que pues la educación artística es una forma o un vehículo para conocer la cultura, precisamente esta multiculturalidad que existe en México. Sin embargo, el estudio arroja que solamente los especialistas, solamente el 23.7% de zonas rurales son atendidas a través de esta. Entonces, esto muestra este reto tan grande que tenemos de acuerdo a la educación formal por parte del Estado para tomar en cuenta esta particularidad como una fortaleza para llegar a esta cultura, a este conocimiento, pero también muestra este reto nacional realmente importante, porque lo estamos viendo de cómo nosotros como educación formal les podemos dar a ellos, pero no estamos viendo la parte de cómo ellos pueden enriquecernos a nosotros a través de todas estas particularidades y todo este conocimiento que a veces nos negamos existente. Si bien nosotros hablamos de una cultura diversa, siendo un país como segundo lugar con 62 etnias, tenemos que hablar de una educación inclusiva, pero también particularmente darle realce a esta área para que podamos llegar a todos los rincones, a todas las áreas y que después de que se haga esta investigación, ver que haya un avance realmente para que se cumpla esta calidad en la educación y esta inclusión. Gracias, doctora. Gracias, maestra Karele. ¿Quieres algún comentario, maestra Rocío? Sí, agradecerles mucho su atención y también comentar de cierto que creo que todos tenemos experiencias con las personas y las comunidades indígenas. Debo hacer 2 comentarios. Uno, en relación a que son muy pocos las personas indígenas que van a la escuela. Es verdad, o sea, debería haber más y no nada más tiene que ver con que en la escuela se dan condiciones no nada más de exclusión y de discriminación, de violencia. Ustedes saben que entre más pequeños son los niños, requieren de mecanismos de inclusión, no nada más decirles un rollo. Se requieren dispositivos curriculares, se requieren dispositivos operativos. A veces la educación solo la vemos como contenidos y no, también existen mecánicas, existen espacios de diálogo, aparte de la difusión cultural, aparte de la comunicación estudiantil,
se requieren espacios para reconocernos. Esto tan doloroso que nos platica el compañero de que los mandan a una comunidad, a veces así decimos, los mandan porque es muy poco o muy poca gente tiene el valor o tiene la confianza para ir a aplicar lo que aprendió en la universidad, en el Politécnico, a una comunidad que realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque piensan que ahí se van a infectar, se van a enfermar, porque las comunidades indígenas, ya lo dijimos, tienen el imaginario del mexicano de la sociedad nacional, es que ahí hay mugre, hay enfermedad, hay pobreza. Entonces, ese tipo de sentimientos, de percepciones, las tenemos que modificar al mismo tiempo que vamos formando no solo a los estudiantes, a los profesores. Los miembros de las comunidades indígenas no mandan a sus niños porque los discriminan y luego no les enseñan la lengua porque al llegar el niño y hablar la lengua, los otros niños pues van a identificar inmediatamente quién es indígena y ese se vuelve blanco de discriminación y de violencia y por eso tampoco van a la escuela. Y ya cuando van, en lugar de sentirnos contentos, nos deberíamos de sentir tristes, porque los niños que van a la escuela son aquellos niños a los que les prohibieron aprender su lengua para que puedan ir a la escuela. Quiere decir que las comunidades indígenas son las que tienen que hacer el sacrificio de despojar a sus hijos de su lengua y de su identidad con la finalidad de que tengan derecho a ir a la escuela. El derecho a ir a la escuela tendría que ser con su lengua, con su ropa, con sus guaraches, y no si llegan a ir a la escuela, tienen que ir de tal manera vestidos, de tal manera conformados, es decir, perdida su identidad para que nadie los violente. Eso es lo que pasa en el sistema educativo. Pero hay otro punto, tampoco los que son indígenas informan ni aportan información de que son indígenas. O sea, omiten, ocultan la información de que pertenecen a un pueblo indígena a efecto de no sufrir discriminación. O sea, es una información clandestina, precisamente por la condición de violencia que se da no nada más en la escuela, sino en los barrios y en las comunidades. Entonces, lo que comenta la compañera Carele en relación a la educación inclusiva no es nada más un dicho. La inclusión quiere decir derribar las barreras que le impiden a las personas y a los pueblos indígenas acceso a la educación. Esas barreras no las ponen los indígenas, esas barreras las ponen nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas institucionales y nuestros sistemas educativos. Pues ese es el comentario. Sí, tenemos un comentario más de nuestra compañera Abigail del Centro de Vinculación de Tijuana. Adelante, Abigail, por favor. Buenas tardes. No, disculpe, se me levantó la manita, pero estoy bien, gracias. Excelente conferencia. Bien, entonces le damos la palabra a la maestra Carla Villarreal de Tamaulipas. Hola, muy buenas tardes a todos. La exposición, maestra. Yo solamente quería hacer un comentario que creo que viene alusivo al tema, hablando ahorita de nuestras culturas indígenas. Mi mamá es ahorita una persona ya jubilada, ella fue maestra de nivel primaria, y al inicio, cuando ella fue a la Ciudad de México a aplicar al examen para recibir o para tener derecho a una plaza como maestra, que recuerdo que ella platica que fueron muchísimos, cientos y cientos de maestros de toda la República a hacer examen. Ella aplicó para su plaza de maestra, quedó acreditada, y en ese momento, aunque ella es de aquí de Tampico, Tamaulipas, pues te mandaban a donde se necesitara, ¿verdad? No quedabas directamente en la zona donde tú vivías. Ella la mandaron a Yécora, Sonora, y ella platica siempre sus anécdotas de lo que le tocó vivir en ese momento. Y ella la transportaban, era atravesar toda la sierra
y era ir a darle clase a los niños indígenas. Y ella recuerda mucho, sobre todo ella lo platica ahorita, que hay mucho la promoción otros aprender o conocer sobre la lengua, sobre las lenguas indígenas, que no solamente es una, ¿verdad? Son varias. Y, y ella recuerda que en ese momento llega un papá de uno de los niñitos indígenas y le dice a ella como maestra, le dice, yo quiero que mi hijo hable como tú. Entonces dice ella, creo que a veces pensamos que las comunidades indígenas quieren quedarse ahí chiquito en su entorno sin conocer. Mejor no es así. Ellos también quieren aprender. De ahí esta promoción de la cultura de inclusión, que estoy totalmente de acuerdo, que no es tanto que nosotros aprendamos a hablar su idioma. Creo que es importante que ellos se les lleve la educación, ellos tienen que aprender a hablar español, quizá otros idiomas, recibir la misma educación que reciben los demás niños y por supuesto, creo que es importante respetar su cultura, sus costumbres, su forma de vida y también aprender de ellos porque por supuesto que nuestras culturas indígenas son un orgullo en cuanto al tema. Tantas cosas vemos que hacen nuestros artesanos indígenas que son exportables y que son comerciables y que se ha hecho mucha gente rico con estas personas. Yo creo que es muy importante, pero creo que también es importante que veamos que ellos necesitan recibir la misma educación que reciben los demás. O sea, no es de que, en mi punto de vista, que nosotros tengamos que aprender precisamente a hablar el mismo idioma, sino que ellos necesitan salir y aprender el idioma de nosotros, ser incluidos y ser considerados para que ellos también puedan progresar dentro de su misma comunidad, claro, y respetando su cultura, pero ellos pueden crecer al igual que los demás. Ese es mi punto de vista y lo saco a colación por esta experiencia que mi mamá platicaba de que realmente ellos, los papás, querían que sus niños aprendieran a leer, que aprendieran a sumar, pero sobre todo que aprendieran a hablar como la maestra. Le decía, yo quiero que mi hijo hable como tú. Gracias. Gracias, maestra Carla. Le vamos a dar la palabra, antes de que nos comente algo, maestra Rocío, le doy la palabra al maestro Alejandro Romo, director de los Centros de Vinculación del País. Adelante, maestro Romo. Muchas gracias. Bueno, yo únicamente quería, maestra Rocío, felicitarla por la extraordinaria exposición, además la manera en que, cómo lo hace, excelente, y los conceptos vertidos. Y creo que la importancia de las instituciones educativas en este tema para ayudar es fundamental. Y celebro pues que hayamos tenido esta extraordinaria plática y seguramente la vamos a estar invitando nuevamente, maestra Rocío. No crea que se va a escapar de nosotros muy fácilmente. Y pues yo le agradezco nuevamente y le mando un abrazo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Romo. ¿Tiene algún comentario, maestra Rocío? Le damos la palabra a otra persona. Pues nada más despedirme, si es que vamos todavía a escuchar a otros comentarios. Sí, vamos a escuchar otro comentario, si no tiene inconveniente. Perfecto. Sí. Pues lo que comentó Carla es muy importante, es cierto, y lo que nada más quiero comentar es que la educación inclusiva, esta educación en la que se responde a las exigencias de los papás, implica, sobre todo, Carla, un multilingüismo. Si les preguntan a nuestros padres cuando nos llevaron a la escuela, ellos querían que supiéramos 2 lenguas, todos querían que aprendiéramos inglés, que habláramos como la otra lengua, que la habláramos fluidamente. Es lo mismo en las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas, en muchos contextos, hablan 2 y 3 lenguas. O sea, en los altos de Chiapas, todos entienden tzotzil, celtal y otra lengua, chol. En las zonas, en la zona Cora Huicot, hablan Cora y Huichol y español.
Y en el norte hablan inglés y alguna lengua indígena. A veces no hablan español porque van y vienen a los Estados Unidos. El multilingüismo es más natural que el monolingüismo. El problema de la educación inclusiva es creer que solo podemos o que debemos aprender una sola lengua, y donde se equivocan a veces los padres y los padres indígenas junto con cualquier padre, es creer que si uno aprende una lengua y luego ya no puede aprender la otra. Por eso le prohíben hablar la lengua indígena, porque creen que prohibiendo hablar la lengua indígena van a aprender mejor español, y es un error. Los niños de 0 a 3 años pueden aprender 2 y 3 lenguas, siempre y cuando el ambiente sea propicio. En Europa, que los países también están cercanos, los contextos multilingües permiten que la gente sea políglota. Entonces, me gustó la conferencia porque me permite, ustedes entienden lo que es politécnico. Quiere decir que la técnica no va sola. El ingeniero necesita del mecánico y el mecánico necesita de otra disciplina. Y no tienes que aprenderla, pero tienes que vivir con todo, con la pluralidad. Y lo mismo, los pueblos indígenas conviven pluralmente. Es muy frecuente que se casen entre un grupo étnico y otro. Hay mucha comunicación entre pueblos indígenas, y por eso hablan varias lenguas y detentan los bienes culturales de 2 o más pueblos indígenas. Eso es lo que no existe en nuestras escuelas, que somos monoculturales, y eso impide la adaptación, no nada más de nuestros hijos que son hispanohablantes, sino la adaptación de todos los sujetos de los pueblos. Ese sería el comentario. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora una intervención de la maestra Minerva Solano. Adelante, Minerva, por favor. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecerle esta magnífica conferencia, maestra Rocío. Ha sido un gran placer escucharlas, reflexiones muy necesarias, indispensables en este momento que estamos viviendo, de fomentar y crear en nosotros esta capacidad de reconocer la diferencia y reconocer en la diferencia la riqueza multicultural de nuestro país. Sin duda, los conceptos y las reflexiones que nos ha compartido contribuyen a que ampliemos nuestro entendimiento, porque es normal dentro de este proceso en el que México se conformó como un estado, como nación. Se fue normalizando la idea de un ser mestizo, homogéneo, en el que cabíamos todos. Pretendía hacerlo muy inclusivo, pero que sin embargo aquel que no era mestizo quedó fuera y quedó como el otro, la gran diversidad de pueblos indígenas que existen en nuestro país. Y nosotros hemos sido parte de ese proceso en el que nos hemos acostumbrado a tener una idea muy generosa de pensar en incluirlos, pero integrándolos a nuestra cultura mestiza, ¿no? Occidental, a nuestro pensamiento y a nuestro idioma. Y en esa idea benefactora, pues se ha perdido una gran diversidad lingüística y cultural de pueblos que en el tiempo pues se han venido afectando precisamente por las migraciones, porque los procesos de educación en un principio eran en español y se fueron perdiendo lenguas. Y la manera en como usted nos lo ha planteado, pues creo que ayuda a cambiar ese paradigma en el que nos hemos formado y en el que tenemos que reconocer que nuestra concepción del mundo y nuestra orientación occidental, eurocéntrica, nos ha impedido reconocernos en ellos y reconocer en esta diversidad cultural, pero sobre todo nos ha impedido conectarnos con una visión del mundo que a lo largo de ya 500 años ha demostrado que tiene más armonía y conexión con la naturaleza, que promueve, como usted lo comentó, una vida en la colectividad comunal, comunitaria, en donde cuidan la naturaleza, sus recursos naturales, porque se sienten parte de ellos, pero también el cuidado mutuo en el que estas comunidades coexisten, ¿no? en cada una de estas comunidades.
Estas reflexiones que hoy nos ha compartido, decía al principio, son muy necesarias, urgentes, creo, ante esta disminución progresiva de la que usted nos ha hablado, de los pueblos y de las lenguas indígenas que existen en nuestro país, un tesoro del cual no tenemos plena conciencia y hacia la cual en ocasiones no tenemos la mejor manera de relacionarnos para respetar esa diferencia y para hacerlos partícipes de nuestra vida o nosotros ser partícipes de su propia cultura. Muy agradecida y pues espero también que podamos continuar una colaboración, pensar quizá en un seminario, algo que pueda dar continuidad a este asunto que es de vital importancia en este momento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Minerva Solano. Sin duda, así será. Pronto estableceremos mejores programas de coordinación con la maestra Rocío Casariego sin ningún problema. Ya lo hemos planteado desde pláticas o días anteriores a la charla de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario de la audiencia. No veo más manos levantadas acá. Muchas felicitaciones en el Zoom, en el chat de Zoom también. Muchas felicitaciones en Facebook Live. Muy contentos estamos de la intervención de la maestra Rocío Casariego. Si no hay más, voy a pedirle ahora mismo a mi director, al maestro, Gilberto López Alanís. Adelante, Gilberto. El tema es apasionante. ¿Qué razón tiene la UNESCO en identificar la diversidad cultural como un patrimonio cultural? Y qué bien se expuso el tema. Sin embargo, aquí en Sinaloa nos hemos luchado por ser mestizos. Yo recuerdo todavía los programas culturales de minorías étnicas de origen extranjero que implementó la señora Labastida en la época del gobernador Francisco Labastida con un gran éxito de cultura popular. Es decir, también los mestizos que tienen raigambre con las minorías étnicas de origen extranjero tienen un gran impacto en las ciudades de Sinaloa. Y es importante atender esta variante de la cultura, porque allí encontraremos gran parte de nuestra identidad también. Y también prever que no nos vaya a ocurrir que algún día tengamos que volver a pedir perdón, como ocurrió con los chinos. Porque también aquí hubo unos 20 y unos 30 situaciones terribles de expulsiones de chinos y alemanes y también protecciones. Juan de Dios Batis protegió en Sinaloa a chinos y alemanes que no se los llevaran a Perote en los centros de confinación. Bueno, el chiste está en que esta diversidad cultural, desde el punto de vista de las políticas públicas, tiene que tener tanta variedad que mucha población mestiza de Sinaloa lucha por seguirlo siendo. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad que dio usted de platicar sobre este tema para plantear el tema así y dejarlo pendiente para futuras consideraciones. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Gilberto López Alanís. No veo otra mano levantada. Si no hay más, voy a darle el uso de la palabra a nuestro director local de Culiacán, el maestro Raúl Díaz Cárdenas. Por favor, adelante, maestro, para entregar un reconocimiento a nuestra invitada. Gracias, Carlos. Bueno, pues agradecer otra vez de nuevo aquí a la maestra Casariego por su interesantísima plática y este zape que nos dio en la cabeza de, hey, date cuenta, despierta. Ya lo traías, ya lo habías pensado, pero no te había quedado tan claro. Y que es el inicio, espero, de otras más caídas de 20, decir, ok, así es como se tiene que hacer esto. Les agradezco muchísimo también
pues la presencia de nuestros amigos, compañeros, cómplices, del maestro Gilberto Alanís, Minerva. Agradezco mucho a la presencia de mis compañeros de la red de centro, de Sergio, Carla, Carmen, Ramón Gil, ya no pude ver sentado a otros más, de mis compañeros de aquí, y yo sé que todos estuvieron muy atentos por los comentarios que hicieron, y agradeciendo otra vez de nuevo tu charla, quisiéramos hacerte una entrega de un reconocimiento. Carlos. El Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional UNILA Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la maestra Rocío Casariego Vázquez por haber impartido la conferencia Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, Desafíos y Papel de la Juventud en México, celebrada en el marco del 85 aniversario de la creación del IPN, a Culiacán, Sinaloa, 21 de mayo de 2021. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Un gran aplauso para ti. Y un gran reconocimiento a tu gran labor de muchos años. Muchísimas gracias, maestro Raúl. Muchas gracias a todos por su presencia y espero volverlos a encontrar, como bien dicen, con las propuestas de continuidad a este tema tan apasionante, tan poderoso y tan importante en nuestro país en este momento. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra Rocío Casariego, por su valiosa exposición. Dele, por favor, un saludo muy grande al maestro Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares. Dígale que lo vamos a invitar pronto también para que nos dé la voz de su poesía a los sinaloenses y a los mexicanos que estamos trabajando para el Politécnico Nacional. Dele también nuestros saludos a nuestra querida amiga Lucina Jiménez, directora general del INBA. Un abrazo muy grande para usted. Oportunidades para coincidir y para seguir enriqueciendo la cultura nacional con aportaciones tan valiosas como las hoy. Ha sido en verdad un gusto, un placer muy grande coincidir con usted esta mañana y bien, reiterar que vamos a seguir en contacto para otras actividades futuras. Muchas gracias nuevamente a toda la audiencia que ha seguido esa transmisión a través de Zoom, a través de Facebook Live, del IPN Cultura y de Cultura Culiacán. Gracias, muy buenas tardes a todos, muchas felicidades. Hoy, Día del Politécnico Nacional y Día también Mundial de la Diversidad Cultural. Un abrazo para todos, gracias al Ayuntamiento de Culiacán, al Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Seminario de Cultura Mexicana y a todos nuestros compañeros de los centros de vinculación del país. Muchas gracias, buenas tardes.